excelencia académica y compromiso social. Un cariñoso saludo a todos los participantes de la 15ª semana dedicada a la doctrina social de la Iglesia de la Arquidiócesis de Maracaibo. A todos los organizadores, especialmente a Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo. Y bueno, espero que pueda compartir con ustedes estas enseñanzas, especialmente lo que me han pedido ahora para reflexionar. Soy Giancarlos, sacerdote de la diócesis de Barinas en Venezuela y actualmente resido en Madrid. Soy alumno del Instituto Superior de Pastoral, donde después de haber culminado mi licenciatura en Teología Pastoral, ahora me han pedido hacer el doctorado. Y estoy realizándolo sobre todo investigando en los aportes pastorales de la Iglesia en salida al desarrollo humano integral en las comunidades eclesiales. Un tema que me ha gustado muchísimo, 2 años tengo trabajándolo y bueno, espero que esto pueda servir para todos. Quisiera comenzar esta reflexión que ustedes me han pedido para este día, jueves, con esa oración tan hermosa que hacemos los lunes de la primera semana en laudes. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. La Iglesia sinodal y la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial. Es el tema que se me ha pedido compartir con ustedes en este momento. Y es un tema bastante interesante, porque estamos viviendo un pontificado de Francisco donde nos está moviendo a nosotros a reflexionar sobre la realidad y sobre estos espacios de transformación. Me parece que también es un tema interesante porque estamos en el momento en que hay que poner la atención en esos espacios o escenarios de transformación dentro de la sociedad y no fuera de ella ni aisladamente. Las crisis locales e internacionales que estamos viviendo nos exigen mayor compromiso en la formación, pero también en la acción pastoral, para un verdadero ejercicio de la caridad, con la atención puesta en el Evangelio y las manos al servicio de nuestros hermanos. Porque el servir en la iglesia es una extensión de nuestro compromiso bautismal, reflexionar sobre la acción del laico nos hace pensar en ello. Y también es interesante porque la oración y la acción son las claves de toda transformación, desde San Benito Abad en el año 529 hasta nuestros días en el pontificado de Francisco, cuando llegó con Evangelii Gaudium. Como dice también la Constitución Apostólica sobre la sinodalidad, Episcopalis Communio número 1, dice, también hoy, en un momento histórico en que la Iglesia se adentra en una nueva etapa evangelizadora, conviene constituirse en todas las regiones de la tierra en estado permanente de misión. Entonces yo creo que este tema nos va a ayudar a nosotros a entrar en ese misterio de lo que es la acción misionera del laico en la iglesia. Y vemos que la tradición nos enseña que en el principio de la vida de la iglesia se bautizaba solamente a los convertidos, pero ahora nuestra tarea es al contrario, convertir a los bautizados. En los primeros años de la era cristiana, la iglesia se volvió misionera y proclamaba la buena nueva de la salvación en todo el mundo conocido. Pero hoy en día es la iglesia misma la que debe ser misionada y evangelizada desde su interior. El mandato de Cristo resucitado a los suyos de llegar hasta los confines de la tierra anunciando el Evangelio y bautizando a los convertidos se ha transformado en ese id y enseñad, id y bautizad. Lo que más necesita la iglesia es una verdadera evangelización por medio de sus laicos, que comience dentro de sí una verdadera conversión interior y a partir de allí renovar nuestras conciencias para transmitir verdaderamente a Jesucristo. La misión tiene un proceso propio que no se debe invertir ni perder la fuerza intrínseca de la palabra de Dios. Para ello es necesario presentar a Jesucristo, la buena nueva, bajarlo de la cruz para nosotros, como el centro y la base de la vida cristiana. Y después acompañar procesos, invitar a cambio de vida, donde no solo se le dé de comer a la gente, sino que se le invite a un desarrollo y un desarrollo que sea integral. Vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6, un ejemplo de ello. Jesús quería curar a un paralítico.
pero le pidió su cooperación. Dice el Evangelio, no solo Jesús le asistió, sino que le dijo, levántate, ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Y entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los que estaban presentes, les dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó curado. Es ilógico comenzar exigiendo el cumplimiento de la moral cristiana a quienes no tienen a Cristo como su Salvador. Nuestra condición de cristiano no tan solo es dar de comer a la gente, sino también promover en ellos un crecimiento interior. Ahora bien, la Iglesia sinodal y la participación de los laicos, que nos compromete a todos, tiene que ver con nuestra identidad personal con la Iglesia. Anteriormente en la Iglesia se hablaba de vocación y era referida solamente a la vocación sacerdotal o religiosa. En muchos ambientes los laicos eran entendidos como colaboradores de confianza para limpiar el templo y asistir a la sacristía. Tal vez sus opiniones estaban en un segundo plano, pero es a partir del Concilio Vaticano II cuando la palabra vocación del laico aparece como fundamento esencial de la eclesiología. En el decreto Apostolicam Actuositatem número 1 se menciona la palabra vocación y es para referirse directamente a la participación de los laicos en la misión de la Iglesia. Pero también recordemos que el concepto laico, antes del Concilio Vaticano II, era un concepto muy simple, que no decía nada de su misión bautismal. Por decir algo, el Código de Derecho Canónico lo definía como aquella persona que no era ni clérigo ni religioso. Esto limitaba su carácter misional. Había participación, pero simplemente como ayudante, que no tenía mayor compromiso con la Iglesia y con el Evangelio. Pero sin embargo, la crisis más grande que se vive en la Iglesia en la actualidad no es una crisis de fe, sino es una crisis de identidad. Cuando la persona que ha sido bautizada no se siente profundamente comprometida con el Evangelio, es allí donde esa crisis torna su vida en oscuridad y tinieblas. Nuestro compromiso como agentes de pastoral en el camino del desarrollo humano integral de la persona es acompañar procesos que lleven a otros a identificarse como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y que la Iglesia es casa de todos. También al pueblo de Dios se le llama iglesia en salida, de lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium repetidas veces. Iglesia en salida que está abierta para el servicio de los demás. Dice el Papa Francisco, en Pentecostés nació la iglesia y nació en salida. La próxima semana celebraremos ese gran acontecimiento, nuestra vocación de ser iglesia. Los discípulos en Pentecostés que estaban allí reunidos tuvieron que contemplar a Jesús resucitado. En sus pupilas quedó plasmada la imagen de las llagas y el costado abierto de Cristo, pero en su corazón el fuego del Espíritu les hizo misioneros. Por tanto, la identidad sinodal hace que el laico se sienta partícipe en la Iglesia y a partir de allí entre en los espacios de transformación cultural, político, social y eclesial. Ya Pío XII había dicho que la Iglesia debe estar en todos los escenarios de la humanidad, pero es en el sínodo de la nueva evangelización donde se plasma que estos escenarios son propios del cristiano para llevar a cabo la evangelización, la misión. Es por ello que nuestra plena identidad con el Evangelio nos hace ser una iglesia sinodal y nos hace entrar en los espacios de transformación. Así, para esta reflexión, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿cómo tiene que presentarse la iglesia en la sociedad? ¿O cómo puede participar en los espacios culturales, políticos, sociales, entre otros? Por tanto, estar en la iglesia es responder a la vocación de ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, casa de todos.
iglesia en salida. El cristiano no está llamado a vivir aisladamente, sino a vivir en comunidad. Cuando no se tiene el sentido de comunidad, no se puede ser iglesia. Se cae en laicismo o clericalismo, que son formas opresivas que desvirtúan el evangelio dentro de la iglesia. Pero ¿cómo fortalecemos nuestra identidad en la iglesia? Lo primero es conociendo las consecuencias pastorales de nuestro bautismo, que somos hijos de Dios, que somos hermanos todos en Cristo Jesús, que el evangelio es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Lo segundo es caminar juntos. Como enseña el Papa Francisco, sinodalidad, comunidad, es el camino constitutivo de la iglesia. Hablar de un sínodo no es simplemente decir que caminamos juntos. Hemos escuchado opiniones de personas que dicen esto. Sínodo es caminar juntos y punto y fin. Es más que eso. Es compartir los sufrimientos con nuestros hermanos. Es compartir sus penas y sus alegrías. Es compartir sus luchas de cada día. Es sentirnos hermanos. Esta es la condición para seguir al Señor Jesús radicalmente. Ser hermanos de todos. Somos un pueblo que experimenta el sufrimiento y la angustia por quizás culpa de los sistemas políticos. Pero en medio de todo podemos contemplar la presencia de Cristo resucitado que vive su Pascua entre nosotros. Hablar de un sínodo, hablar de pueblo de Dios, de comunidad participativa, de iglesia peregrina, de iglesia en salida, es hablar también de los laicos que van caminando de la mano con su pueblo. Ahora bien, la iglesia sinodal y la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial. Para entrar en estos espacios, hemos de tener en cuenta que la misión de la iglesia radica en el servicio del reino de Dios, lo dice el Papa en Evangelii Gaudium. Su misión no es otra que proclamar al mundo por la palabra y los sacramentos la llegada de ese reino en la persona de Jesús de Nazaret. Dar testimonio del mismo con su palabra y acciones y transformar la realidad de toda la creación con los valores del reino. Es por eso que los laicos han de ser en la sociedad una iglesia que espera y que alienta a la esperanza. Los laicos en la sociedad, con la proclamación de la palabra de Dios y el testimonio de vida, han de atender las realidades temporales, donde los clérigos no podemos llegar. Los laicos llevan a cabo la misión de la colegialidad, sinodalidad y comunión. Entremos un momento en el espacio de transformación cultural. En el discurso inaugural de Aparecida, Benedicto XVI pide que se respeten los espacios culturales. Todos somos hijos de una cultura. No existe un ser humano sin ella. La cultura implica costumbres, relaciones interpersonales, ética, identidad con el pueblo, tradiciones familiares. La cultura es relacional en sí. Implica el crecimiento de los valores en la sociedad. En el capítulo 2 de Aparecida, concretamente se habla que los discípulos deben tener puesta su mirada sobre la realidad cultural. Pero ¿cómo participan los laicos dentro de la cultura, considerando la cultura como espacio de transformación? Participan con el acompañamiento, con la inclusión más que la exclusión, creando espacios de relaciones mutuas y sanas. No existe cultura sin relación. La caridad lo expresa todo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia habla 175 veces de la cultura y que nuestra misión es promover el compromiso con proyección cultural en favor de la persona y contribuir con su bienestar. ¿Cómo participan los laicos en el espacio cultural de la transformación o en espacio de transformación cultural? Siendo promotores de la cultura del encuentro. El significado de esta expresión, cultura del encuentro, requiere una determinada hermenéutica para poder descubrir toda su hondura y todo su potencial, como ocurrió hace 50 años con la afirmación de Pablo VI de que la iglesia es diálogo porque antes es encuentro. La fe se hace cultura,
si esta es en sí misma cultura del encuentro, cultura que abraza toda cultura, cultura que sirve de encuentro de hermanos con distintos pensamientos, pero que nos encontramos y que busca el encuentro entre todas sus tradiciones y movimientos culturales y sociales. Lo dice Fratelli Tutti en el numeral 179. La cultura del encuentro que propone el Papa Francisco tiene su fundamento en la comunicación cercana, en el sentir con el otro, en salir de sí mismo para darse a los demás y en especial a los más necesitados. Por eso habla de las periferias existenciales, de los excluidos, de los beneficios que se otorgan a unos y a otros no. Jesús en el Evangelio no encontró, Jesús en el Evangelio se encontró con diferentes personas, participó de su cultura y a partir de allí les trajo la salvación. Escuchó el lamento de sus corazones. Por ejemplo, la viuda de Naín, que iba de camino a enterrar a su hijo. O tal vez Jairo, que suplicó ante él por su hija enferma y luego muerta. O la samaritana, entre otros. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos hace reflexionar en que luchar para que la persona no sea instrumentalizada, eso es parte de la cultura del encuentro. Ahora entremos en el espacio de transformación político. El ser humano es un ser político, no porque sea indispensable para él, pero por ser un ser social participa de ello, con sus opiniones referentes a la democracia o un partido como tal. El Papa Francisco se mueve permanentemente entre lo teológico y también opina en lo político y ha logrado en un mundo secularizado que la teología vuelva a ser central en los medios de comunicación. Ha dado su opinión en el campo político, invitando a otros a que tengamos caridad política. Habla al pueblo en el lenguaje del pueblo. Se radicaliza en la pobreza y desde allí se posiciona como un referente del debate político sin propiciar partidismos. Pero pudiéramos pensar, ¿cómo participan los laicos en espacios de transformación política? Lo primero es que en una mano han de llevar el Evangelio y en la otra la doctrina social de la Iglesia. El Evangelio nos centra en el misterio de que Dios viene a salvarnos y a darnos su vida y una vida en abundancia. La doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento en el Evangelio y su mayor intención es favorecer siempre el desarrollo y la dignidad de la persona. Y esto también lo podemos ver en Fratelli Tutti 176, cuando habla de la caridad política. Nunca debemos olvidar la primacía de la persona sobre la sociedad, de la sociedad sobre el Estado y de una moral en libertad sobre la política. La centralidad de la familia, la defensa de la propiedad con su función social como requisito de libertad, pero también la importancia del trabajo como derecho y deber de todo hombre, la construcción de una paz justa a través de la creación de una verdadera comunidad internacional. La política es el espacio donde se puede y debe reconocer al otro como hermano. Nos lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti en 180. La caridad política supone el sentido social. Estamos llamados a crear en el espacio político al hermano como la dimensión principal, la fraternidad. Pero entremos un momentito en lo que es el espacio de transformación social. Los fieles laicos están llamados a ser fermento de vida cristiana en la sociedad. Lo dice el Papa Francisco el 26 de marzo del 2015. ¿Qué hace que un sacerdote se presente en la sociedad como clericalista o un religioso o religiosa busque en ella algún privilegio o un laico entre en un camino del laicismo? La respuesta es sencilla y esta es cuando se pierde el sentido de discipulado. Cuando nos desorientamos del discipulado, el sacerdote se vuelve clericalista. El religioso busca privilegios y el laico se siente que no hay nadie como él en la sociedad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad, los dos grandes enemigos del discipulado, aislamiento y comodidad. De hecho,
Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar la vida a los demás, que reman mar adentro. Lo dice el documento de Aparecida en el numeral 360. Es por eso que el laico está llamado a participar en la acción misionera de la Iglesia. Se dice repetidas veces en el documento Apostolica Nautuositatem. En la sociedad, la caridad es la vía maestra para poder transformarla. Lo dice Benedicto XVI en Caritas in Veritatis 2. Pero ¿cómo participan los laicos en los espacios de transformación social? Siempre es necesaria una formación para la acción. En la doctrina social de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la teología, pero sobre todo en una pastoral participativa de encuentro, de diálogo y caridad. Nos encontramos con agentes pastorales que sin tener pleno conocimiento pueden ahogar a los demás en generosidad. El laico, en la medida de sus posibilidades, entra en las realidades sociales, en comunión con su comunidad parroquial, sin descuidar las periferias existenciales que puedan encontrarse. Se necesita una iglesia que brille menos y que ilumine más. Decía Benedicto XVI el 13 de mayo del 2007 al inaugurar la quinta conferencia del episcopado Aparecida. Decía esto: la iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción, como Cristo atrae a todos así, con la fuerza de su amor, que culminó en el sacrificio de la cruz. Así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor. Atracción es testimonio de vida. Ahora bien, el espacio de transformación eclesial. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio de vida y en segundo lugar con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de su comunidad parroquial. Lo dice el documento de Aparecida 211. Pero también en una plena identidad con la Iglesia y su acción misionera. Le hará un verdadero discípulo misionero. Es Cristo quien le invita y la comunidad quien le acoge. Pero ¿cómo participan los laicos en los espacios de transformación eclesial? Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, dando gracias a Dios por el don de la vida y comunicándola a los demás. Es importante la oración personal y comunitaria, pero la acción caritativa es la respuesta de esta oración. Un laico sin oración simplemente es un participante de una ONG. No quiero decir con esto que la ONG sea menos, propicia espacios de ayuda, pero no santifica. En cambio, un laico en oración, con un corazón samaritano, con el deseo de ser iglesia en salida, que propicia espacios de encuentro y de comunidad, se santifica. Por tanto, podemos resumir que la iglesia sinodal y la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político y social, lo podemos resumir con las palabras tan hermosas que están en el corazón del documento de Aparecida y que a todos nosotros nos comprometen en la fe. Dice así: los laicos son hombres y mujeres de la iglesia en el corazón del mundo, y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia. Documento de Aparecida 209. Quisiera dejarles una pregunta para la reflexión y que pudiéramos compartirla en algún momento según los instrumentos propios o los medios interactivos que nos ofrece los organizadores de esta semana. La pregunta sería: ¿qué tengo que hacer yo, en este caso tú si eres laico, para poder generar espacios de encuentro, para propiciar la cultura del encuentro que el Papa nos invita? Esa pregunta nos marca a todos un itinerario.
Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio de reflexión. Gracias a todos los que están al frente de esta semana, especialmente de la doctrina social de la Iglesia, 15ª, y especialmente les bendigo en el nombre del Señor. Pido que podamos entrar todos juntos, caminar como iglesia en salida, que no nos quedemos en nuestras casas esperando a que pase el autobús de la muerte, que no nos quedemos quizás con los conocimientos que hemos adquirido en la universidad o en algún instituto teológico, que nos quedemos con esos simples conocimientos, sino que demos el paso al frente. El Evangelio es comunicación, pero también es acción. Es pan de vida para nosotros, pero también es fuerza para el camino. Que no nos quedemos nosotros solamente esperando que los demás hagan la obra, que también nosotros cooperemos con Dios. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde de todo mal y que los frutos de esta 15ª semana dedicada a la doctrina social de la Iglesia nos hagan a nosotros hacer de nuestra comunidad parroquial una iglesia misionera. Que el Señor nos bendiga. Excelencia académica y compromiso social.